¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una variable cuantitativa también, pero que tiene muchas categorías, como esta, que es el salario o los ingresos? Procederemos de igual manera. Lo que vamos a hacer es colocar estos valores en una sola columna. Copiaremos la variable, en este caso la variable es ingresos, y añadiremos nuestra columna adicional que se llama conteo. Si nosotros generamos una tabla dinámica a partir de este conjunto de datos, nosotros podremos observar lo siguiente. Nuestra variable de interés es ingresos, la colocaremos en las filas, y nuestra variable auxiliar conteo para la sumatoria. Vemos que tenemos 25 valores, pero existe un problema. Muchos de estos valores tienen una frecuencia 1 o 2, es decir, no se repiten como lo veíamos anteriormente en las otras tablas. Ahora, si nosotros intentamos interpretar esta gráfica, se nos complicaría un poco porque en realidad de tener 25 valores diferentes, hemos pasado a tener ahora 19 valores. Entonces no hemos resumido la información. En lugar de hacer esto, lo que nosotros vamos a hacer, voy a eliminarla, es una tabla de frecuencias por intervalos. Para hacer esta tabla de frecuencia, lo que necesitamos hacer primero es identificar cuántos datos tenemos. Sabemos que el número de datos son 25. Una vez identificado el número de datos, lo que haremos es calcular el número de clases. El número de clases se denota con la letra K. Para calcular este número de clases utilizaremos la fórmula de Stargess, que nos indica lo siguiente. Es logaritmo de base 2 del número de datos sumado 1. Excel nos puede ayudar directamente utilizando la función log. El número nos indica el tamaño de la muestra. Ponemos el separador del argumento, que es punto y coma, y la base es base 2. Cerramos paréntesis y sumamos 1. En este caso, el valor de K es 5,64. Pero nosotros no podemos generar 5,64 clases. Entonces lo que haremos siempre es este valor redondearlo. Si sobrepasa el punto 5, lo redondearemos al inmediato superior, caso contrario al inmediato inferior. Vamos a utilizar aquí también la función redondear. Vamos a marcar el número que deseamos redondear y indicamos el número de decimales con el que queremos trabajar, que en este caso es 0. Es decir, el número de clases serán 6. Entonces voy a marcar aquí las 6 clases con las que vamos a trabajar. Ahora, para llenar esta tabla, nosotros necesitamos calcular también la amplitud de clase. Para la amplitud de clase nosotros necesitamos calcular el valor mínimo del conjunto de datos. Vamos a utilizar la función min. Necesitamos calcular el valor máximo. Vamos a utilizar la función max. Vemos que los ingresos se encuentran entre $450 y $1,450. Y ahora vamos a calcular la amplitud. La amplitud se la calcula como el valor máximo restado del valor mínimo dividido entre el número de clases. Sabemos que el número de clases eran 6. Entonces este valor de la amplitud tomará 166,67. Nosotros podemos observar que los datos originales tienen un decimal. Por ejemplo, este salario es de $700.50. Entonces necesitaremos trabajar también con un decimal. La amplitud en este caso la redondearemos siempre al inmediato superior. Vamos a utilizar la función redondear, pero ahora la función redondear más.
es decir, siempre el inmediato superior. Colocaremos esto y con 0 decimales, es decir, la amplitud de la clase será $167. Ahora bien, ¿qué es lo que haremos? Para llenar la tabla de frecuencias, iniciaremos con el límite inferior de la primera clase. Los ingresos van a estar entre ¿qué valores? Pues el límite inferior será siempre el valor mínimo. Y para calcular el límite superior, lo que haremos es tomar el límite inferior de la primera clase y sumarlo a la amplitud, que es 167. ¿Cómo está conformado el límite inferior de la segunda clase? El límite inferior de la segunda clase tomará el mismo valor del límite superior de la clase anterior, es decir, 617. De tal manera que solo colocaremos igual y marcaremos la celda anterior. ¿Cómo ubicamos el límite superior de la segunda clase? De la misma manera, sería el límite inferior sumado, en este caso, la amplitud de clase 167. Este proceso se repetiría para las 6 clases, entonces nosotros podemos generarlo de forma automática. Para el primer caso siempre tendremos la segunda columna y para el segundo caso del límite superior necesitamos anclar esta celda, la amplitud, debido a que esta permanecerá constante. Presionamos F4 y generamos para los valores restantes. De esta manera tenemos los límites inferiores y superiores de los ingresos. Nosotros tenemos que observar siempre que el valor mínimo vaya a encontrarse dentro del primer intervalo, que en este caso es 450, y que el valor máximo también esté contenido dentro del último intervalo, en este caso es 1450 y está dentro del valor 1452. Si nosotros podemos identificar esto, continuamos. Ahora, ¿cómo calculamos la frecuencia absoluta? Ya vimos que la tabla dinámica no nos es de utilidad en este caso. Lo que vamos a hacer es marcar todas las celdas de la frecuencia absoluta y vamos a escribir el signo igual. Vamos a utilizar una función que se llama frecuencia. Nosotros sabemos que la frecuencia absoluta acumulada en esta tabla, que está generada por intervalos, lo que va a hacer es contabilizar cuántos de los empleados tienen salarios entre $450 y $617, donde este 617 va a estar incluido dentro del intervalo. Entonces, al utilizar la función frecuencia, nosotros lo que haremos es marcar los dos valores que nos piden. El primer argumento es datos. Los datos nos indican los salarios originales. Ponemos el separador de argumentos, que es punto y coma, y marcamos los grupos. ¿Qué indicamos en grupos? Lo que vamos a indicar es el límite superior de las 6 clases que tenemos. Una vez que hacemos esto, no presionamos la tecla Enter únicamente, sino vamos a presionar 3 teclas: la tecla Control, la tecla Shift y la tecla Enter. De esta manera nos contabilizará los valores de las 6 clases. Para verificar que esté de forma adecuada realizado este conteo, nos vamos a la autosuma y verificamos que el resultado nos da 25. Sabemos que existen 8 valores u 8 empleados que tienen ingresos que son mayores a 617, ojo, mayores a 617, pero menores o iguales a 784, es decir, siempre el límite superior va a estar contenido dentro de este intervalo. En la tercera clase sabremos que hay 6 empleados que tienen salarios mayores a 784, pero que son menores o iguales a $951. ¿Sí? La frecuencia relativa la calculamos de manera análoga a lo que ya hemos hecho. Al igual que las columnas de la frecuencia absoluta acumulada,
y la frecuencia relativa acumulada. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando con una variable continua,